La primera señal de que algo no estaba bien fue el canto del gallo, que nunca llegó. En las montañas brumosas del sur, escondido entre pinos y senderos olvidados por el tiempo, se encontraba el caserío de la Cumbre del Ángel, un poblado tan pequeño que ni siquiera figuraba en los mapas. Allí, cada diciembre, los habitantes emprendían una caminata sagrada hacia el Santuario de la Luz, un templo perdido entre riscos y cañones que solo los más devotos se atrevían a visitar. Era el 11 de diciembre de 1987, y la familia Castañeda Márquez se preparaba, como cada año, para iniciar el viaje. Esa madrugada, la neblina era tan espesa que las siluetas se disolvían a pocos metros, y el silencio tenía un peso extraño, como si el aire contuviera algo que nadie se atrevía a nombrar. Don Julián, el padre, era un hombre robusto de rostro endurecido por la vida en el campo. Su esposa, Rosa Elena, tenía las manos curtidas por el telar y el alma firme por la fe. Juntos criaban a sus 3 hijos: Martina, una adolescente de mirada introspectiva; Emilio, un niño de 10 años que vivía con la nariz entre los libros; y el pequeño Javier, de apenas 6, con una risa que podía derretir el hielo. Ese año, sin embargo, algo era diferente. Rosa Elena había insistido en no hacer el viaje. «Lo soñé», decía, «algo se va a romper». Pero don Julián era terco, y su fe era más fuerte que los sueños. Prepararon tamales, abrigos de lana y velas benditas, y al amanecer, partieron en compañía de otras 5 familias. Iban a pie. El viaje duraba 2 días. Nadie volvió a verlos. Pasaron 48 horas, luego 72. Nadie en el pueblo tenía noticias. La búsqueda inició con vecinos, luego con autoridades locales, y finalmente llegaron periodistas de la capital. Pero no había rastros, ni huellas, ni mochilas olvidadas. El camino seguía allí, pero la familia Castañeda Márquez se había desvanecido. Durante años, el caso se convirtió en leyenda. Algunos decían que habían sido atacados por animales salvajes. Otros murmuraban sobre rituales antiguos en la montaña. Pero lo más perturbador era lo que contaba Catalina, la curandera del pueblo. «Esa ruta no siempre regresa la gente», decía mientras miraba al fuego. «Hay días en que se abre algo y se los lleva». Nadie la tomaba en serio. Hasta que 17 años después, en el año 2004, un joven excursionista llamado Damián Orduña decidió internarse en esa misma montaña para documentar paisajes olvidados. Era fotógrafo de naturaleza, apasionado por lo remoto, ignoraba completamente la historia del pueblo y de los desaparecidos, y sin quererlo, lo encontró. Fue en la cima de un cerro sin nombre, en una grieta profunda donde el sol apenas entraba. Damián se desvió del sendero y cayó. No muy profundo, solo unos 3 metros. Al levantarse, sintió algo blando bajo sus pies. Era una bufanda tejida, aún con olor a eucalipto seco. Luego, un cuaderno de dibujos infantiles, con el nombre Lucía escrito con crayolas. Damián se congeló. Al alumbrar con su linterna hacia el fondo de la grieta, su respiración se detuvo. Había una cruz tallada en la roca, con una fecha, 12 de diciembre de 1987. Y más abajo, un símbolo que no pudo identificar. Un ojo rodeado de pétalos. Nunca había visto algo así. Regresó al pueblo al día siguiente, con los objetos en la mochila. Mostró todo a las autoridades de la Cumbre del Ángel, pero se topó con una respuesta inesperada. Silencio absoluto. Nadie quiso hablar. Nadie quiso ver. Algunos ancianos incluso negaron que los Castañeda hubieran existido. Pero al día siguiente, una anciana lo detuvo en la calle. Le tomó el brazo con fuerza. «Tú sí los viste, ¿verdad?» Damián asintió en silencio. La mujer se persignó, y con voz temblorosa, dijo: «Si encontraste ese cuaderno, es porque te dejaron verlo. Pero ya te marcaron». A los pocos días, Damián comenzó a tener sueños. Siempre el mismo. Un bosque envuelto en neblina. Risas de niños que no se ven. Un cántico en un idioma que no existe. Y una sombra enorme, sin forma definida, que observa sin moverse. Damián regresó a la ciudad, pero no pudo continuar con su vida normal. Investigar se convirtió en obsesión. Buscó archivos, notas viejas, testimonios. Finalmente, dio con un cuaderno olvidado en la biblioteca parroquial de un pueblo vecino. No tenía autor. Solo decía: «El camino del ángel, bitácora de los que cruzan». Lo que leyó lo dejó helado. Según el cuaderno, hay ciertos senderos en el país que se conectan con zonas grises, espacios donde el tiempo y la materia se comportan de forma anómala. El camino del ángel era uno de ellos.
Solo se abría ciertas noches, cerca del solsticio de invierno. Y si alguien entraba sin saber lo que hacía, podía quedar atrapado. Cada 17 años. Damián hizo cuentas. El incidente fue en 1987. Él lo descubrió en 2004. Exactamente 17 años después. Y ahora, en 2021, se aproximaba la siguiente apertura. Y Damián había decidido regresar. Preparó un equipo de grabación. Llevó mapas satelitales, linternas, víveres. Esta vez, no iría solo. Lo acompañarían 2 expertos en fenómenos paranormales y una antropóloga. Lo que Damián no sabía era que alguien más ya los esperaba allá arriba. Alguien o algo. Porque mientras se adentraban en el bosque, una figura observaba desde el abismo. Una niña de trenzas negras y vestido azul que no había envejecido un solo día. El camino estaba más cerrado que la última vez. Los árboles, antes espaciados, ahora se entrelazaban como si la montaña no quisiera ser visitada. La niebla era más espesa. Y Damián, a pesar de ir acompañado, sentía la misma soledad que años atrás, cuando cayó en aquella grieta y encontró la bufanda, el cuaderno y la cruz tallada en piedra. ¿Seguro que es por aquí?, preguntó Valeria, la antropóloga, mientras quitaba ramas con un machete improvisado. Damián asintió en silencio, no porque recordara cada paso, sino porque sentía que ese era el camino, como si algo invisible lo estuviera guiando. Desde su hallazgo en 2004, había dedicado su vida a investigar lugares con historial de desapariciones inexplicables. Y cuanto más profundizaba, más patrones encontraba. Cada caso parecía conectarse con rutas antiguas, muchas veces usadas por pueblos originarios y marcadas por símbolos similares al que vio grabado en la roca. El ojo rodeado de pétalos. Lo había encontrado en códices, cerámicas rotas y hasta en rituales que ya nadie practicaba oficialmente. Para muchos, era solo iconografía olvidada. Pero para Damián, era un mapa. Esa noche acamparon al pie del cerro. Los 3 se turnaban para hacer guardia. El bosque crujía, goteaba, respiraba, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sentían. No estaban solos. A las 2:13 de la madrugada, el equipo de grabación detectó un sonido. Era débil, pero constante. Un canto, infantil, lejano, como si una niña cantara una canción de cuna en un idioma incomprensible. Valeria despertó con los ojos abiertos de par en par. ¿Escucharon eso? Mateo, el camarógrafo, palideció. Damián, es la misma voz que captaste en la grabadora en 2004. El silencio se apoderó del grupo. Damián encendió la linterna y apuntó hacia los árboles. Algo se movía. Lucía. La vio de nuevo. No como un recuerdo, sino allí, de pie entre los árboles, con el vestido azul bordado y la misma sonrisa extraña. No dijo nada. Solo levantó el brazo lentamente y señaló hacia lo profundo del bosque. Y desapareció. Al amanecer, el grupo decidió seguir esa dirección. Caminaban en fila, en silencio, como si el aire no se pudiera romper con palabras. El suelo se tornaba fangoso, y los árboles formaban un techo tan denso que la luz del sol apenas se filtraba. Después de 3 horas, encontraron una zanja natural entre rocas. Allí, oculta bajo décadas de hojas secas, una rueda metálica oxidada asomaba tímidamente. No había dudas. Era parte de un vehículo antiguo. Excavaron durante horas. Primero con palas, luego con las manos. Finalmente, emergió un letrero descolorido. Estrella de la Aurora. No era el nombre exacto del autobús desaparecido hacía más de 30 años, pero era demasiado similar. El mismo tipo de letra, el mismo patrón de colores. Lo que descubrieron a continuación congeló su sangre. Dentro de los restos oxidados, aún había bancos metálicos, maletas podridas y ropa infantil. Camisetas pequeñas, un zapato azul, una muñeca de trapo cubierta de musgo. Valeria cayó de rodillas. Lloró sin saber por qué, como si cada objeto le hablara en un idioma que su cuerpo sí entendía, pero su mente no. Esto no ha estado aquí por años, susurró. Esto ha estado esperando. Damián sintió un escalofrío en la columna. Tomó su cámara y comenzó a grabar cada detalle, hasta que notó algo aún más perturbador. No había señales de impacto. El autobús no se había accidentado. Simplemente estaba allí, como colocado a propósito en medio del bosque, en un lugar donde ningún camino llegaba. Y más inquietante aún, las raíces de los árboles lo habían rodeado, como si lo protegieran del mundo exterior. Esa noche no acamparon. No podían. El miedo era demasiado.
Decidieron descender con las grabaciones y evidencias y regresar días después con un grupo más grande. Pero al salir del bosque, Damián notó algo extraño. El GPS estaba desfasado por más de 50 kilómetros. Y la fecha, en su reloj digital, decía 13 de diciembre, cuando en realidad solo había pasado un día desde que partieron. El tiempo no fluía igual allá adentro. En la ciudad, al analizar los vídeos, encontraron algo más. En una toma rápida, detrás de un árbol, se veía claramente un rostro que nadie del equipo reconocía. Era el de un hombre anciano, con mirada perdida y una cruz de madera colgando al cuello. Vestía ropas que parecían de otra época. Valeria hizo una búsqueda entre viejos recortes de periódico y después de horas de escaneo en archivos digitales, lo encontró. El rostro coincidía con Teófilo Ramos, conductor de un autobús rural desaparecido en 1969, en circunstancias casi idénticas. La evidencia se volvía insoportable. No era un caso aislado. Era un patrón. Autobuses que desaparecían en fechas cercanas al solsticio de invierno, todos siguiendo rutas similares, todos con pasajeros que jamás regresaban. Damián preparó un informe completo y lo envió a una periodista de confianza. Le pidió no publicarlo aún, solo guardar copia, porque sabía que algo se acercaba. Y no estaba equivocado. Esa noche, en su apartamento, la cámara que había traído del bosque se encendió sola. Comenzó a grabar, aunque no tenía batería. En la pantalla apareció la imagen de una habitación antigua, con paredes de adobe. En el centro, una familia reunida. Un padre, una madre, 3 niños, todos sentados, en silencio, mirando directamente a la lente. Lucía estaba allí, pero no sonreía esta vez. Al día siguiente, Damián desapareció. La noticia del anciano no tardó en poner en movimiento a las autoridades. Con una determinación que no se había visto en años, se organizó una expedición inmediata para explorar la región montañosa descrita por don Pascual. Era una zona olvidada por el tiempo. Barrancos estrechos, selvas espesas, caminos que se perdían entre raíces y piedras. Durante años, nadie había puesto un pie allí con intención de buscar. Ahora, cada grieta y cueva se volvía sospechosa. Los equipos de rescate llegaron con vehículos todoterreno, cuerdas, picos y drones dispuestos a hurgar en cada rincón del terreno. El aire era pesado, húmedo, casi cómplice del silencio que guardaba aquella montaña. Durante 3 semanas, los investigadores se arrastraron por cañones, escalaron laderas imposibles y rastrearon señales de lo imposible. Pero el autobús seguía sin aparecer. El capitán Mendoza no se rindió. Ordenó ampliar el perímetro de búsqueda, extendiendo los esfuerzos a zonas aún más remotas. Mientras tanto, el testimonio del anciano llegó a los medios. Por primera vez en años, la desaparición de la familia Hernández Morales y los demás pasajeros del autobús Estrella de Guadalupe volvió a resonar en la opinión pública. El país, adormecido por la costumbre del olvido, volvió a mirar hacia aquel misterio sin resolver. Entonces llegó el año 2000, un año que traería con él la esperanza y la verdad. Las familias de los desaparecidos organizaron una peregrinación en memoria de los 16 años sin respuestas. La convocatoria superó todas las expectativas. Personas de todo el país se unieron al acto, convirtiendo lo que comenzó como una muestra de dolor en un grito colectivo de justicia. Pero nadie imaginó que entre los caminantes estaría quien, sin quererlo, encendería la chispa definitiva. José María Contreras, un hombre de 53 años, peregrinaba desde su pequeño pueblo hasta la Basílica de Guadalupe. Su esposa había sobrevivido a una enfermedad terminal, y él, como promesa, decidió recorrer el camino más largo y solitario. Su fe era profunda, pero también lo era su necesidad de aislamiento. Por eso, eligió rutas olvidadas, caminos que ya no figuraban en mapas, trochas que se perdían en la montaña como si quisieran tragarlo todo. 3 días caminó por senderos cubiertos de maleza. No buscaba nada más que cumplir su promesa, pero el destino tenía otros planes. Al extraviarse en una zona abrupta, José María trepó un cerro para tratar de orientarse. Desde la cima, un destello metálico llamó su atención. No era agua, no era roca, no era natural. Algo brillaba entre los árboles como un susurro del pasado. Descendió. Lo que encontró en el fondo del valle lo dejó sin aire. Un autobús, oxidado, devorado por la vegetación, pero reconocible. Los colores azul y blanco, aunque desteñidos, seguían allí. José María no se atrevió a acercarse demasiado. Algo en el ambiente parecía advertirle que aquel lugar no quería ser descubierto. Marcó mentalmente el punto y emprendió su regreso.
2 días después, cubierto de barro y polvo, llegó a una estación de policía. Al principio lo miraron con escepticismo. Historias de peregrinos extraviados no eran nuevas, pero su relato, tan preciso y sereno, dejó al oficial en turno sin palabras. En menos de 24 horas, la noticia llegó a oídos del capitán Mendoza. Lo que siguió fue una operación a gran escala. Helicópteros sobrevolaron la región, trasladando expertos forenses, cámaras y equipos de rescate. Cuando llegaron al lugar señalado por José María, lo que encontraron los dejó sin aliento. Ahí estaba, el autobús perdido, sumergido en un valle oculto, en un punto donde ni los satélites podrían detectarlo fácilmente. El impacto había sido brutal. La parte frontal del vehículo estaba destrozada, como si hubiese rodado una y otra vez antes de detenerse. Pero lo verdaderamente escalofriante fue lo que encontraron. Mejor dicho, lo que no encontraron al entrar al vehículo. El interior estaba vacío. Ni un solo cuerpo, ni un zapato, ni una mochila, ni rastro alguno de los 32 pasajeros. Solo los asientos, algunos desfondados, otros cubiertos de hongos y musgo. No había sangre. No había signos de que alguien hubiese intentado salir. Pero las ventanas estaban rotas hacia adentro. Y en la chapa de la carrocería, múltiples impactos de bala. Había habido violencia. Y había sido antes del accidente. La investigación tomó un giro oscuro. Los forenses comenzaron a examinar el área con todo su arsenal tecnológico. Drones con cámaras térmicas, detectores de metales, radares de suelo. Lo que descubrieron añadió más horror al misterio. Múltiples alteraciones en el terreno, hoyos cavados años atrás, como si alguien hubiese intentado enterrar algo o a alguien. Expandieron la búsqueda. Los perros entrenados comenzaron a marcar zonas específicas a unos 500 metros del lugar del hallazgo. En una llanura cubierta de vegetación, encontraron una fosa común. Los primeros restos fueron desenterrados con extremo cuidado. Huesos desordenados, algunos quebrados, otros completos. No había ataúdes. Solo cuerpos arrojados juntos, cubiertos con cal para acelerar la descomposición. Una práctica conocida para borrar rastros. Pero no lo suficiente. Entre los restos, surgieron objetos que rompieron el alma de los presentes. Un pequeño zapato rojo, cubierto de tierra, con una florecita bordada en el costado. Doña Esperanza cayó de rodillas al verlo. Era de Ana Sofía. También hallaron un reloj de bolsillo con las iniciales MH grabadas en la tapa, aún intacto. Pertenecía al abuelo de Raúl. Cada objeto era un eco del pasado, una herida que se abría con nombre propio. Las autopsias confirmaron lo peor. Todos habían muerto por heridas de bala. Nadie había sobrevivido al accidente, porque el accidente no fue la causa. Habían sido asesinados. El misterio había cambiado de forma. Lo que durante años se creyó un accidente trágico, ahora parecía una ejecución planificada. ¿Por qué alguien dispararía contra un autobús lleno de familias? ¿Qué secreto llevaba esa ruta olvidada entre sus curvas? ¿Y quién había enterrado los cuerpos tan meticulosamente, ocultando durante más de una década el crimen? El capitán Mendoza convocó una rueda de prensa. No dio nombres, pero anunció que lo que habían descubierto cambiaría la historia del caso. Mencionó que había más que un accidente, que las evidencias apuntaban a una intervención humana deliberada. El país entero contuvo la respiración. Pero fue un detalle, aparentemente menor, lo que destapó una nueva capa de misterio. Mientras limpiaban un espacio detrás del autobús, uno de los rescatistas encontró un pequeño cuaderno parcialmente destruido. Entre las páginas húmedas, una anotación destacaba. El hombre del uniforme no quería testigos. ¿Quién era ese hombre? ¿A quién pertenecía ese cuaderno? ¿Y por qué alguien quería silenciar a todos los pasajeros? Las respuestas estaban cada vez más cerca. Pero lo que nadie sabía aún era que lo peor estaba por descubrirse. La noticia del anciano no tardó en poner en movimiento a las autoridades. Con una determinación que no se había visto en años, se organizó una expedición inmediata para explorar la región montañosa descrita por don Pascual. Era una zona olvidada por el tiempo. Barrancos estrechos, selvas espesas, caminos que se perdían entre raíces y piedras. Durante años, nadie había puesto un pie allí con intención de buscar. Ahora, cada grieta y cueva se volvía sospechosa. Los equipos de rescate llegaron con vehículos todoterreno, cuerdas, picos y drones dispuestos a hurgar en cada rincón del terreno. El aire era pesado, húmedo, casi cómplice del silencio que guardaba aquella montaña. Durante 3 semanas,
Los investigadores se arrastraron por cañones, escalaron laderas imposibles y rastrearon señales de lo imposible. Pero el autobús seguía sin aparecer. El capitán Mendoza no se rindió. Ordenó ampliar el perímetro de búsqueda, extendiendo los esfuerzos a zonas aún más remotas. Mientras tanto, el testimonio del anciano llegó a los medios. Por primera vez en años, la desaparición de la familia Hernández Morales y los demás pasajeros del autobús Estrella de Guadalupe volvió a resonar en la opinión pública. El país, adormecido por la costumbre del olvido, volvió a mirar hacia aquel misterio sin resolver. Entonces llegó el año 2000, un año que traería con él la esperanza y la verdad. Las familias de los desaparecidos organizaron una peregrinación en memoria de los 16 años sin respuestas. La convocatoria superó todas las expectativas. Personas de todo el país se unieron al acto, convirtiendo lo que comenzó como una muestra de dolor en un grito colectivo de justicia. Pero nadie imaginó que entre los caminantes estaría quien, sin quererlo, encendería la chispa definitiva. José María Contreras, un hombre de 53 años, peregrinaba desde su pequeño pueblo hasta la Basílica de Guadalupe. Su esposa había sobrevivido a una enfermedad terminal, y él, como promesa, decidió recorrer el camino más largo y solitario. Su fe era profunda, pero también lo era su necesidad de aislamiento. Por eso, eligió rutas olvidadas, caminos que ya no figuraban en mapas, trochas que se perdían en la montaña como si quisieran tragarlo todo. 3 días caminó por senderos cubiertos de maleza. No buscaba nada más que cumplir su promesa, pero el destino tenía otros planes. Al extraviarse en una zona abrupta, José María trepó un cerro para tratar de orientarse. Desde la cima, un destello metálico llamó su atención. No era agua, no era roca, no era natural. Algo brillaba entre los árboles como un susurro del pasado. Descendió. Lo que encontró en el fondo del valle lo dejó sin aire. Un autobús, oxidado, devorado por la vegetación, pero reconocible. Los colores azul y blanco, aunque desteñidos, seguían allí. José María no se atrevió a acercarse demasiado. Algo en el ambiente parecía advertirle que aquel lugar no quería ser descubierto. Marcó mentalmente el punto y emprendió su regreso. 2 días después, cubierto de barro y polvo, llegó a una estación de policía. Al principio lo miraron con escepticismo. Historias de peregrinos extraviados no eran nuevas, pero su relato, tan preciso y sereno, dejó al oficial en turno sin palabras. En menos de 24 horas, la noticia llegó a oídos del capitán Mendoza. Lo que siguió fue una operación a gran escala. Helicópteros sobrevolaron la región, trasladando expertos forenses, cámaras y equipos de rescate. Cuando llegaron al lugar señalado por José María, lo que encontraron los dejó sin aliento. Ahí estaba, el autobús perdido, sumergido en un valle oculto, en un punto donde ni los satélites podrían detectarlo fácilmente. El impacto había sido brutal. La parte frontal del vehículo estaba destrozada, como si hubiese rodado una y otra vez antes de detenerse. Pero lo verdaderamente escalofriante fue lo que encontraron. Mejor dicho, lo que no encontraron al entrar al vehículo. El interior estaba vacío. Ni un solo cuerpo, ni un zapato, ni una mochila, ni rastro alguno de los 32 pasajeros. Solo los asientos, algunos desfondados, otros cubiertos de hongos y musgo. No había sangre. No había signos de que alguien hubiese intentado salir. Pero las ventanas estaban rotas hacia adentro. Y en la chapa de la carrocería, múltiples impactos de bala. Había habido violencia. Y había sido antes del accidente. La investigación tomó un giro oscuro. Los forenses comenzaron a examinar el área con todo su arsenal tecnológico. Drones con cámaras térmicas, detectores de metales, radares de suelo. Lo que descubrieron añadió más horror al misterio. Múltiples alteraciones en el terreno, hoyos cavados años atrás, como si alguien hubiese intentado enterrar algo o a alguien. Expandieron la búsqueda. Los perros entrenados comenzaron a marcar zonas específicas a unos 500 metros del lugar del hallazgo. En una llanura cubierta de vegetación, encontraron una fosa común. Los primeros restos fueron desenterrados con extremo cuidado. Huesos desordenados, algunos quebrados, otros completos. No había ataúdes. Solo cuerpos arrojados juntos, cubiertos con cal para acelerar la descomposición. Una práctica conocida para borrar rastros. Pero no lo suficiente. Entre los restos, surgieron objetos que rompieron el alma de los presentes. Un pequeño zapato rojo, cubierto de tierra, con una florecita bordada en el costado. Doña Esperanza cayó de rodillas al verlo. Era de Ana Sofía.
También hallaron un reloj de bolsillo con las iniciales MH grabadas en la tapa, aún intacto. Pertenecía al abuelo de Raúl. Cada objeto era un eco del pasado, una herida que se abría con nombre propio. Las autopsias confirmaron lo peor. Todos habían muerto por heridas de bala. Nadie había sobrevivido al accidente, porque el accidente no fue la causa. Habían sido asesinados. El misterio había cambiado de forma. Lo que durante años se creyó un accidente trágico, ahora parecía una ejecución planificada. ¿Por qué alguien dispararía contra un autobús lleno de familias? ¿Qué secreto llevaba esa ruta olvidada entre sus curvas? ¿Y quién había enterrado los cuerpos tan meticulosamente, ocultando durante más de una década el crimen? El capitán Mendoza convocó una rueda de prensa. No dio nombres, pero anunció que lo que habían descubierto cambiaría la historia del caso. Mencionó que había más que un accidente, que las evidencias apuntaban a una intervención humana deliberada. El país entero contuvo la respiración. Pero fue un detalle, aparentemente menor, lo que destapó una nueva capa de misterio. Mientras limpiaban un espacio detrás del autobús, uno de los rescatistas encontró un pequeño cuaderno parcialmente destruido. Entre las páginas húmedas, una anotación destacaba: el hombre del uniforme no quería testigos. ¿Quién era ese hombre? ¿A quién pertenecía ese cuaderno? ¿Y por qué alguien quería silenciar a todos los pasajeros? Las respuestas estaban cada vez más cerca. Pero lo que nadie sabía aún era que lo peor estaba por descubrirse. La verdad había emergido como una tormenta silenciosa. No era un accidente. Nunca lo fue. Las pruebas físicas, los testimonios y la confesión arrancada al líder de aquella sombra del pasado derrumbaron la versión oficial. La desaparición del autobús Estrella de Guadalupe, aquel lejano 12 de diciembre, había sido una ejecución premeditada. Un crimen colectivo enterrado en el tiempo. La noticia estalló como relámpago en la región. Lo que antes era un misterio inexplicable, ahora era una historia espantosa tejida con codicia, brutalidad y silencio. La investigación se reabrió con más fuerza. Los detectives regresaron al único testigo vivo de aquel día. Don Pascual, el anciano que había visto los jinetes acechando al autobús desde su colina. Esta vez, su relato cobró otro tono. No eran simples hombres a caballo. Llevaban sombreros anchos, rifles largos colgados en la espalda y una sincronización que no se improvisa. Parecían militares sin uniforme, entrenados y calculadores. Don Pascual recordó algo más. Uno de ellos llevaba una insignia en el cinturón. No era oficial, pero era distintiva. Con esa pista, los investigadores dieron un salto en la línea del tiempo. En los años 80, esa zona había sido territorio de bandas criminales que actuaban como ejércitos paralelos. Secuestros, robos armados y ajustes de cuentas eran comunes en los caminos de montaña. Uno de los nombres que más se repetía en los viejos informes policiales era el Charro, un exmilitar que había fundado su propia organización delictiva. El Charro llevaba más de 20 años preso por narcotráfico, pero seguía vivo. Cuando los detectives lo confrontaron con las pruebas, negó todo. Pero algo en su expresión tembló. El peso de los años, la cercanía de la muerte y las imágenes de aquel día empezaron a quebrar su fachada. Finalmente, aceptó hablar, no por remordimiento, sino por negociar una reducción en su condena. Su confesión fue helada, mecánica. Contó que habían planeado asaltar el autobús por un rumor, que los peregrinos llevaban dinero en efectivo para las ofrendas. Forzaron al conductor, don Aurelio, a desviarse por el camino donde nadie los vería. Pero el robo se salió de control cuando un joven intentó defender a su madre. Hubo un disparo, y el pánico hizo el resto. El Charro bajó la voz cuando describió el momento más oscuro. No podían quedar testigos, dijo. Los obligaron a bajar uno a uno, en medio del monte. Luego, sin misericordia, los ejecutaron. 36 personas, una tras otra. Luego cavaron una fosa improvisada. Enterraron los cuerpos con prisa, empujaron el autobús al barranco y desaparecieron entre los árboles. La revelación sacudió a todo el país, no solo por la masacre en sí, sino por el abandono institucional que había permitido que quedara enterrada tanto tiempo. 3 de los responsables aún vivían en libertad. Fueron capturados en operativos simultáneos, casi sin resistencia. Uno de ellos vivía bajo otro nombre. Otro era pastor en una comunidad lejana. El último, paradójicamente, había estado trabajando en una empresa de seguridad privada. Para las familias, la noticia fue una mezcla insoportable de alivio y dolor. Después de casi 2 décadas de no saber, la verdad trajo cierre, pero también una herida reabierta. Doña Esperanza,
que había envejecido buscando a su hermana y a los sobrinos que nunca conoció, lloró en silencio frente al lugar donde hallaron la fosa. Llevó una vela, un rosario y una fotografía ajada por los años. Los restos fueron exhumados con respeto y trasladados al pueblo. En San José de Gracia, la iglesia se llenó como nunca. La misa fue una ceremonia de duelo colectivo. Nadie hablaba fuerte. Nadie se reía. Solo se oían los rezos, los llantos suaves, el crujir de los bancos de madera. Miguel, Ana Sofía, Javier, Carmen y Raúl Hernández Morales fueron enterrados bajo un ciprés, con una placa sencilla, nunca olvidados. El caso provocó reformas. Se implementaron nuevos protocolos para el transporte público, se crearon unidades especializadas para desapariciones en rutas rurales, y el gobierno impulsó leyes para que los crímenes de esa época no prescribieran. Pero, más allá de las leyes, fue la memoria la que empezó a reconstruirse. La vieja casa de los Hernández Morales, que había quedado cerrada desde su desaparición, fue restaurada. Se convirtió en un museo comunitario. En sus paredes hay fotografías, cartas, objetos personales. Cada diciembre, cientos de personas visitan ese lugar como símbolo de todas las víctimas sin voz. Cada 12 de diciembre, el mismo día de su desaparición y de la Virgen de Guadalupe, el pueblo se reúne a recordar, no con odio, sino con dignidad. El charro murió en prisión 3 años después de su confesión. Nunca reveló por qué eligieron ese autobús, ni quién filtró la información sobre el dinero. Algunos detalles se fueron con él, pero el resto, la verdad esencial, ya estaba escrita. La historia trascendió. En las escuelas de la región, los niños aprenden sobre la familia como parte de la historia local. Conocen sus nombres, su fe, sus sueños. La leyenda del peregrino que encontró el autobús se convirtió en mito popular. Hay quienes dicen que fue guiado por las oraciones de los que aún no descansaban. El sitio donde ocurrió la tragedia es hoy un altar improvisado. Hay flores frescas, veladoras encendidas y piedras marcadas con nombres. Doña Esperanza vivió hasta los 85 años. En sus últimos años fundó una asociación para apoyar a familias con desaparecidos. Viajó por todo el país compartiendo su experiencia, ayudando a otras personas a no rendirse. Murió en paz, rodeada de cartas y dibujos de niños que la llamaban Abuela del Corazón. Nadie en San José de Gracia olvidará lo que pasó, pero tampoco permitirán que el miedo defina su historia. En cada misa, en cada lección escolar, en cada flor que se deja en la tierra donde alguna vez hubo horror, hay una certeza. La verdad, tarde o temprano, encuentra su camino. Y ahora que lo sabes, ahora que esta historia ha llegado hasta ti, tienes el deber de recordarla, porque la memoria es el único lugar donde los que ya no están pueden seguir viviendo.